Pues buenas tardes o buenas tardes, noches nuevamente a todos. Después de haber leído estas gotas de sabiduría de Navran de Breslev, Rabina Man de Breslev, se me hizo traba la traba. Bueno, vamos a continuar un poco con la introducción al Zohar y la siguiente parte que va a ser Rosh Hashanah, porque estamos terminando el año de 5781 y precisamente el día de hoy que estamos en el día 30 de agosto del 2021, que es el 22 de Elul de 5781. Ya estamos entrando prácticamente al 31 de agosto, es decir, sí, pues al 23 de Elul. Muy bien, y sabemos que justo dentro de 8 días estamos a 1 de Tishri y es el momento de celebrar Rosh Hashanah, y de eso va a consistir la siguiente parte de esta clase. Así que vamos a regresar donde nos quedamos la clase anterior y bueno, pues les voy a compartir nuestra pantalla para que continuemos aquí. Nos quedamos en la meditación de Elul, ¿de acuerdo? Bien, entonces seguimos adelante con los conceptos que están en la introducción del Zohar. Bien, nos dice el Zohar que Melech HaMoshiach, esto está en arameo, en hebreo es Melech HaMashiach, pero bueno, como sabemos que el Zohar está en arameo, entonces les pongo Melech HaMoshiach, Moshiach. El rey Mesías viene a la academia de Shimon Bar Yochai. Ay, caray, vamos a ver de qué se trata esto. Se dice que el Mashiach visita todas las escuelas celestes que se conocen en hebreo como las yeshivas celestes. Y allí escuchas explicaciones y misterios de la ley de los maestros doctos en los secretos de un mundo que no es este mundo. Es decir, son escuelas en otro plano de existencia, de que las almas anhelan estar allí en esas yeshivas. La historia que acabamos de leer al principio habla de cómo la esposa visita a su marido en el jardín del Edén en un sueño. Y entonces, cuando sale de la clase el marido, resulta que él es un gran maestro y un gran erudito, precisamente de una yeshiva celeste. Y le pregunta que cómo era posible. Si era un simple comerciante abajo, ahora resulta que en realidad es un gran maestro. Espiritualmente, eso es lo que nosotros a veces somos, pero que no nos damos cuenta, porque venimos a cumplir un papel, una misión en este mundo para corregir nuestra alma. Bueno, esto viene nada más como entre paréntesis de la historia que leímos hace un momento. Entonces, vamos a leer un poquito en arameo la parte número 57 del Zohar, en la que nos habla precisamente de este versículo, ¿sí? Ok, bueno. Ustedes pueden ir escaneando de derecha a izquierda desde la Aleph. Desde la Aleph que dice Adehaji. Aquí vemos la primera palabra. Si le pongo mi cursor, ahí donde queda. Este es Adehaji. Yo sé que de momento no entendemos esto, pero luego enseguida viene la traducción. Dice Adehaji, Shema, Kaladamar, Penonatar, Meleja Moshiha, Atei. Quiere decir, mientras tanto lo oyó una voz gritar, muévanse a un lado, hagan espacio, el rey Mesías viene. Entonces dice, Atei le de Barai Shimun, y viene a la academia
de Rabbi Shimon. Begin de Jai, Tzadikaya, Reishi Metiba Beninu, Metibei de Taman, Reshimon Inun, Behol Inun, Saberenin di Behal, Mutidibejas Saleki, Mimeti Beteja de Aja, Lemeibeta Derikada, Umashiha, Atibehol, Jinun, Metibei, Ujatin Ojerei, In, Mefu Meyeim, de Baranan, Ubeja Atei, Moshiha, Miterajer Min, Reishi Metibeti, Beaterin, Badai. ¿Qué quiere decir esto? Bien, mientras tanto, él oyó una voz gritar, muévanse a un lado, hagan espacio, el rey Mesías viene a la academia de Shimón, de Rabí Shimón, porque todos los justos ahí son los directores de las academias, que son conocidos allí arriba, y todos los discípulos de cada academia ascienden de esta academia aquí a la academia celestial. Estamos hablando de las yeshivas celestes. Y el Mesías visita todas estas academias y firma la Torá con el sello de las enseñanzas que vienen de las bocas de los rabíes ilustrados. En ese momento, el rey Mesías vino a la academia de Rabí Shimón coronando las diademas celestiales que había recibido de los directores de las academias. Esta es una acción que nos hace el Zohar, ¿sí? Un segundito. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el Mashiach mismo está dando clases y superando clases en el Olam Haba, en el jardín del Edén. ¿Sí? Ahora dice el Zohar, todas las almas anhelan estar ahí. Bueno, nosotros sabemos que el cuerpo físico se alimenta de comida, de agua, de todo lo que entra al cuerpo para que se pueda fortalecer el cuerpo físico. Pero cuando no tiene comida, cuando le falta, pues empieza un dolor muy fuerte en el estómago. ¿Por qué? Porque pues, no tenemos alimento y se siente hambre, se siente una fuerza, un fuerte dolor y una urgente necesidad de satisfacer el alimento. Esa gran dolor y esa gran necesidad no es comparable con el dolor que siente el alma cuando no entra a las escuelas celestes después de dejar este mundo físico, porque sabemos que el alma está aprisionada por el cuerpo, por eso el cuerpo prevalece sobre el alma. Pero, ¿qué podíamos decir entonces? Ese sufrimiento del alma es, ¿sabes lo que es el infierno? No es el infierno de Dante, de la Divina Comedia, que es una historia preciosa, obviamente, y que luego la adoptaron los católicos de su tiempo, pero en realidad eso no es el infierno. Cuando alguien fallece y el alma se desprende, el alma lo que más ansía es llegar a tener su alimento espiritual y tiene que llegar. ¿Y dónde está ese alimento? Es precisamente en las yeshivas celestes. Y cuando se le niega el acceso a ella, es un dolor muy fuerte. Y como no tiene el suficiente mérito para entrar a esas escuelas celestes, se le regresa a la tierra por falta de ese mérito. Entonces, no es que haya el fuego que quema, sino que es el sufrimiento que quema por la pena del alma y tiene que regresar para poder hacer el suficiente mérito, y el mérito lo hacemos aquí.
lo que estamos estudiando, el esfuerzo que hacemos, que dejamos de hacer cosas importantes, el tiempo que nos apartamos para estudiar, genera un mérito para el alma muy grande. Entonces, ese mérito es estar pagando y abonando el boleto y el ticket para el acceso para las yeshivas celestes. Bueno, aquí el Zohar nos dice que el Melech HaMashiach, que el Mesías está presente en las escuelas terrestres celestes para, para apoyar y supervisar los conocimientos que hay en el mundo por venir. Muy bien. Ahora, hay un versículo del Zohar, en el versículo 61, déjenme ver, aquí lo tengo, que es muy interesante, que nos habla también de esta situación. Dice, Bereshit, Rabbi Shimon abrió la discusión con el versículo, y he puesto mis palabras en tu boca. Dice, el santo bendito es él, escucha a todos los que se dedican al estudio de la Torah. ¿Sí? ¿Por qué dicen que las oraciones son escuchadas cuando se tiene más mérito? Dice, Akadosh Baruj Hu escucha las voces de todo aquel que se aplica al estudio de la Kabbalah y se dedica a la justicia, es decir, al estudio de la Torah. Y dice el versículo 61. En la introducción dice, tú eres mi compañero. De esta sección del Zohar aprendemos que nuestro propósito primordial en la vida es completar y perfeccionar la creación a través de nuestra propia transformación y crecimiento espiritual. Además, Rabbi Shimon Bar Yochai implora a sus estudiantes no compartir o hablar de sabiduría espiritual que no venga directamente de la boca de su maestro. Ojo, es muy importante. Hacerlo advierte que pudiera causar muerte y destrucción a nuestro mundo físico. Entonces, la fortaleza para hacer nuestras propias correcciones espirituales en la vida y completar el pensamiento de la creación se nos da cuando recorremos visualmente esta sección que adquirimos la disciplina para mantenernos siempre en el camino verdadero de la sabiduría y obtenemos la fortaleza para evadir la tentación de enseñanzas más fáciles, pero menos poderosas. Bueno, aquí nos habla de que también es muy importante saber que lo que uno habla tiene un poder muy fuerte, pero en esta parte se está revolviendo un poquito. Dice, el santo bendito es él, Akadosh Baruj Hu, escucha a todos los que se dedican al estudio de la Torah. Dice, y he puesto mis palabras en tu boca. Esto está en Isaías 51:16. Cuán importante es para una persona estudiar laboriosamente la Torah día y noche. Muy importante, ya que el Santísimo bendito es él, Kadosh Baruj Hu, escucha atentamente las voces de aquellos que se ocupan del estudio de la Torah. Y cada palabra que recibe una interpretación nueva por parte de una persona que profundice en el estudio de la Torah, crea un firmamento nuevo. Dice, la tierra se renueva cada vez que hay un hidush. ¿Qué es cada vez que hay un hidush? ¿Recuerdan qué es un hidush? Hidush, para los que ya recordaron y para los que no lo saben, hidush es cuando nosotros estamos explicando unos conceptos de sabiduría y cuando en esta exposición sale una interpretación nueva, no una interpretación nueva, sino un conocimiento nuevo, se le llama hidush, y ese hidush se lleva a las yeshivas celestes donde se enseña. E incluso se dice que hasta los mismos ángeles vienen a escuchar ese hidush, que normalmente es un descubrimiento que hacemos cuando estamos
estudiando Kabbalah, cuando estamos explicando y decodificando la Torah. Entonces, cuando decodificamos y hay algo, este conocimiento nuevo, inmediatamente sube a las yeshivas celestes y es tomado como parte del conjunto de enseñanzas que hay que descubrir. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que en el cielo no está todo? Pues no, no está todo, porque nosotros recordemos que en el Tzimtzum, las chispas del alma de Adán cayeron en las clipot, ¿sí? Cuando las chispas cayeron en las clipot, ¿qué son? Son cáscaras de oscuridad, es decir, mucha sabiduría de la que había en el jardín del Edén se perdió y cayó en este mundo. Y lo que estamos haciendo cada vez que estudiamos, y hay un hidush, estamos rescatando esas chispas de sabiduría que se perdieron en el jardín del Edén y que nosotros a través del esfuerzo mental, a través del esfuerzo intelectual, a través del estudio, de todo aquello que nos llega y tenemos un descubrimiento nuevo que puede ser un hidush y que nosotros probablemente en algunas clases han salido. Entonces estos vienen y se llevan porque son parte del conocimiento que corresponde al mundo espiritual. E inclusive Shimon Bar Yochai va más adelante y dice que cuando hay un hidush, e inclusive el Satán viene, o las almas, o las fuerzas del mal vienen a escuchar ese hidush, y puede ser que esas mismas se conviertan en tzadikim, de ese tamaño. En tzadik, de ese tamaño es el poder de esos hidush, ¿sí? Pero dice que la tierra se renueva cada vez que se descubre un secreto nuevo sobre la Kabbalah, cada vez que se pronuncia. Entonces, este es un concepto que hay que tener también. Luego dice, ¿cuál es una de las misiones más importantes que nosotros tenemos al bajar a este mundo? Desde luego ya vimos que es la corrección del alma, nuestra corrección de nuestra alma. La misión en este mundo es bajar la misericordia a este mundo. Vemos en el versículo 65, dice, sobre este tema está escrito, porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago, permanecen ante ti, dice Hashem, el santo bendito es él. Así que permanecerán nuestro simiente y nuestro nombre. Esto está en Isaías 66, 22. Él no dice yo he hecho, sino más bien yo hago en el tiempo presente, porque él constantemente hace nuevos cielos y tierra de los secretos y de las enseñanzas nuevas de la Torah, de los hidush. Y sobre este tema está escrito, y he puesto mis palabras en tu boca y he cubierto con la sombra de mi mano para que yo pueda pintar cielos y poner los cimientos de la tierra. Isaías 51, 16. Él nos dice, los cielos, sino más bien cielos, sin el artículo definido, o sea, sin los. Esto significa que él no está abarcando los actuales cielos, sino los cielos que son hechos nuevos de las enseñanzas y las de las declaraciones de la Torah. Es decir, importante, ¿por qué? Porque nosotros, a través de nuestro estudio y de nuestra palabra que se nos ha dado, por eso nosotros somos fácil de construir y de destruir. Veníamos comentando con Lupita en el camino que los seres humanos somos muy sensibles a la palabra. Si estás escuchando continuamente cosas positivas, te estás levantando espiritualmente y tus emociones se están fortaleciendo para bien. Pero si escuchas demasiadas palabras de ofensas, de maltrato, de mentiras, de difamaciones, de noticias catastróficas, etcétera, 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 el alma es muy perceptible a la palabra y se llena de emociones negativas. Por eso es importante controlar lo que uno escucha, ¿sí?
Entonces, cuando uno emite palabras, debe de ser emitir. ¿Recuerdan los principios en la Kabbalah que hay dos partes por los que el cuerpo puede crear? Una es a través del berit, es decir, a través del órgano sexual, podemos traer un ser físico a este mundo, traer un alma a este mundo con las meditaciones correctas para traer un alma justa a este mundo. Pero la otra es con la palabra. Con la palabra nosotros creamos energías que también se les conocen como nombre de ángeles. Y estas energías o se ponen a favor de nosotros o en contra de nosotros. De manera que si nosotros difamamos o hablamos mal, estamos creando energías negativas que están perjudicando a los demás, que están destruyendo la creación y que al rato se vienen y se vienen en contra nuestra. Entonces, ¿qué tipo de energías, qué tipo de ángeles estamos nosotros creando? Es a través de la palabra como se crea energías espirituales y a través del Berit como se puede traer hijos y almas de justos a este mundo. Entonces, la palabra es importante. Entonces, la misión que nosotros también tenemos en este mundo es bajar la misericordia de los mundos superiores. ¿Y cómo se baja? A través de la oración, pero la oración con kavaná, es decir, con intención. No una oración recitada sin ningún sentido, sino con un propósito específico y sentido y que salga desde el corazón. ¿Cuál es el poder de la palabra? El poder de la palabra es bajar precisamente esas cosas a este mundo. Y ahorita se me viene a la mente un pasaje del Éxodo, no es del Éxodo, bueno, sí, es del Éxodo, en la que Moshe quiere entrar a la tierra prometida, pero Dios no quiere. Dice que no, él no va a entrar, no está destinado a entrar. Pero Moshe quiere. ¿Por qué quiere? Porque él prometió llevar al pueblo a, a, a la tierra que emana leche y miel. Aunque en la historia literal dice que él rezó 500 y tantas veces, no tengo el dato exacto. Era repetición tras repetición de oración y de súplica. Hasta que él le dijo, mira, ya no me vayas a decir ni una más. Dejó que le dijera 515 o algo así. Pero ya no me digas la 516, porque si me dices la 516 te voy a dejar entrar. Y como no era el plan divino para que él entrara, porque ibas a echar el proyecto a perder. ¿Por qué va a echar el proyecto a perder? Simplemente porque Moshe viene en la forma del Mashiach, porque lo que él prometió se va a cumplir. Entonces viene dentro del alma del Mashiach a este mundo en esta época, en la época de la redención final. Entonces iba a echar a perder el proyecto. Pero ¿qué es lo que aprendemos aquí de esto? Es que entre más insistentes nosotros seamos en la oración y las palabras con Kabbalah, no va a llegar otra alternativa más que el Creador conceder lo que nosotros estamos pidiéndole. De ahí la importancia, pues, de la palabra también en ese sentido. Así que, pues aquí le voy a parar porque ya vamos a pasar a la segunda parte para ver lo de Rosh Hashanah. ¿Tienen alguna pregunta? Y vamos a continuar la próxima semana. Bueno, no, hasta dentro de 15 días para continuar con este tema de la introducción al Zohar. Así que los escucho. Es a menudo, ¿Perdón? si es pregunta, es muy común que se creen Hidush, o sea, que vengan, pues, que dentro del estudio se estén creando Hidush, o solamente se da esta creación a través de donde se encuentra uno de los sabios, de los Los protectores del mundo. hidush fueron salir cuando alguien
o un grupo de alumnos de Kabbalah se esfuerzan en Ajá. descubrir los códigos secretos de la Torá a través del estudio del Zohar y de la Kabbalah. Y en esa discusión, en el sentido constructivo, obviamente, salen gotas de sabiduría que de repente las encontramos. Y como las Y que no se encontramos, ¿por qué las encuentran. encontramos? Por el Ujú. esfuerzo y por el mérito que se está haciendo para aprender algo. Y en ese proceso de aprendizaje se encuentran con el Hidush. Y ese Hidush sale. Y aunque de momento no se da uno cuenta que está esas gotas de sabiduría que Ujú. sale y que es oculta de la clipa, entonces ese Hidush es registrado, porque todo esto que estamos hablando ahorita es registrado, ¿sí? Y Sí. por eso es conveniente, ¿Y cerca pero algún no es testimonio de algún necesariamente, hidush? no necesariamente tengamos que ser grandes sabios, sino el esfuerzo en el estudio Ok. es lo que puede hacer que esa perla de sabiduría salga. Bien, ¿y son esos hidush, son evaluados o calificados, o sea, en el mismo grupo, el maestro es el que les dice, hemos llegado a crear un hidush? Es probable que O, nos demos cuenta ok, que habíamos tenido un hidush. Y si no, no importa, ya ajá, se registró, porque todo lo que se ajá, está diciendo aquí, se está diciendo esto es verdad, verdad, es de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, lo tengo en la lista. De todos los conceptos que hemos estado hablando en estas clases, pues están registrados. sí, Dicen, a ver, este y es del Zohar, ¿no? no, a ver, esto es algo de lo que estaba perdido y lo vamos a rescatar y lo vamos a agregar. Es como te voy a decir, es como un glosario de palabras en el que dijeron, ay, esta palabra, ¿dónde estaba? Pues estaba perdida, Ajá, pero lo agregamos. Ya ves que de repente hay neologismos, vamos a sí, decirlo, valga la analogía. Así es como el Kiddush entra en las sabidurías de las yeshivas celestes. ok. Me parece bonito, pero confuso. ¿Y por qué confuso? Eh, Confuso porque, bueno, ¿cómo me doy cuenta si en nuestro grupo creamos un hidush? No te preocupes. Ya, porque se supone que todo está escrito, todo No, no, está, no está todo escrito. No ok, está todo escrito. Por eso nosotros, la obra del creador no ha sido terminada. ok, Nosotros somos los que vamos a terminar la obra del creador. Por eso se dice que el hombre fue hecho en el sexto día y en el séptimo descansó. No, ¿cuál descansar? No descansa, literalmente no no, descansa. Entonces, el hombre que nosotros estamos en un proceso de evolución y la obra de la creación no ha sido concluida. Va a haber sido concluida con la llegada del Mashiach, pero necesitamos que todos los hijos, todos los niños estemos creciendo. ok, Pero no esperemos que todos crezcamos, sino que una masa crítica crezca y dé ese salto de conciencia. Y entonces la obra de la creación es finalmente terminada. Está ok, terminada la creación. gracias. Sí, está. También me llamó la atención, maestro, cuando comentaba que, que no debemos nosotros de transmitir la sabiduría. Bueno, sí lo entiendo, ¿verdad? De que si no estamos pues seguros de ella o si no tenemos pues un manejo adecuado, Bueno, pero, aquí nos dice el Zohar que ajá, nosotros tenemos que transferir lo que hemos escuchado de maestros. Por eso yo les he ok, hecho el comentario que mis opiniones personales, yo no las puedo emitir en ese no, sentido, no lo permite. sino Ujú. que es una transmisión de conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aprendo y comparto. Igualmente ustedes aprenden y comparten, pero lo que no se Es vale correcto. es quitar ni Ok, agregar. muy bien, ok, ¿Por qué? Porque la Torah dice todo aquel que cree, que quita o agrega, lo que ujú, hace es crear fuerzas negativas que luego vienen y destruyen. Dicen, ok, va a, a brincar un alma perversa que viene a destruir el mundo. Déjame ver si por aquí tengo este comentario de la
del Zohar. Espero que lo tenga por aquí rápido, espero encontrarlo. Mientras sigo comentando que es importante transmitir para que no haya manera de tergiversar o de cambiar las cosas, porque todo esto hace que luego alimenta a los seres espirituales negativos que luego vienen y se adueñan y hacen daño dentro de nosotros. Déjame ver si por aquí lo tengo. Ay, Dios mío. Bueno, ya no lo encuentro. Si lo encuentro va a salir, tiene que salir en este momento. Por aquí lo tengo. Pero bueno, si no, pues a quien tiene el Zohar se los voy a compartir en qué versículo, en qué capítulo y en qué versículo está. Y luego, pues ya ya lo entenderemos. Aquí está. Así, ustedes pueden decir que las palabras de una nueva explicación, un hidosh, de cualquier persona, aún alguien que no sepa lo que está diciendo, eso es malo, tienen el mismo efecto. Vengan y vean, no obstante, lo que sucede cuando una persona que no está familiarizada con los secretos de la Torá da a conocer una nueva explicación de lo que no sabe la verdad exacta como debería. Bajo estas circunstancias, esta palabra de la nueva explicación se eleva a un hombre perverso. Eso está en Proverbios 16:29. Una lengua mentirosa se adelanta para agarrarla. Emerge la cueva del gran abismo, da un salto de 500 parasanganas para recibir 500 parasanganas, algo así, una parasangana más o menos son como 5,5 kilómetros. Y si son 500, pues imagina, son 3,250 kilómetros por paso. Dice, bajo estas circunstancias, esa palabra de la nueva explicación se eleva a un hombre perverso. Una lengua mentirosa se adelanta para agarrarla, emerge de la cueva del gran abismo, da un salto de 500 parasanganas para recibir esa palabra, luego la agarra, regresa con ella a su pareja femenina y hace con ella un cielo falso que es llamado Tou, caos. ¿Sí? De eso ya hablamos y vamos a hablar más adelante lo que es Tou y Babou. ¿Sí? Creo que algunos ya lo vieron. Sí, sí, ya. Entonces, el perverso entonces vuela por este falso cielo atravesando 6,000 parasanganas de un salto. Y tan pronto como este falso cielo está formado por una ramera, o por el pecado, emerge, se aferra a este falso cielo y se junta con este. De ahí ella se va a matar por miles y decenas de miles, porque mientras se anexe a este cielo, tiene autoridad y habilidad para volar y atravesar el mundo entero en un instante. Ya finalmente dice, y sobre este tema está escrito, hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad. Está en Isaías 5:18. Iniquidad está relacionada con el macho y el pecado como si fuera una soga de carreta. ¿Qué es el pecado? Este es la hembra, es decir, la ramera. El género está implícito en la frase y el pecado como si fuese una soga de carreta. El que peca atrae iniquidad, es decir, el macho de la clipa, que es lo que hablamos hace rato, con estas cuerdas de vanidad y después atrae el pecado como si fuera de una soga de carreta. De tal manera, él atrae sobre sí esta hembra que es llamada pecado mientras ella se hace fuerte y se aleja volando para matar seres humanos. Bueno, no es que mate seres humanos, sino que va ahí e impurifica cuerpos. Por lo tanto, ella ha derribado muchos heridos de muerte. Esto está en Proverbios también, 7:26. ¿Quién ha derribado ese pecado que mata a seres humanos? ¿Y quién causó todo esto? El estudiante de la ley que no se ganó el derecho o el mérito de enseñar, pero lo hace. Entonces, que el misericordioso nos salve. ¡Wow! Tremendo. Se debe de ganar ese mérito para Claro, enseñar. sí, Ok. hay que hacer Gracias. muy bien, a la orden. ¿Alguna otra que nos ponga a sudar más? Ay, disculpe. No, está muy bien, perfecto. Yo tengo una pregunta. Bien. Una
por esas razones que hay tanta controversia, tanto pitbull, Chava, Sí, con respecto a qué es, quién es, cómo es que nosotros o quiénes vamos a hacer para que venga el Mashiach, sí, ¿verdad? exacto. Si Bueno, somos nosotros o hay controversia incluso entre los mismos maestros, estudiosos, ortodoxos, etcétera, etcétera, ¿verdad? bueno, es ¿Sí que, o no? sí, bueno, lo que pasa es que cuando hay puntos de vista diversos, entre los que dice, bueno, mira, mi maestro me dice a mí, mi rabino me dice esto, mi pastor me dice aquello, mi sacerdote, mi cura, mi líder espiritual me dice aquí, aquí, acá. Entonces, parece que pues todo el mundo tiene su razón. Y entonces viene el pitbull. El pitbull. Ujú. Nadie nos ponemos de acuerdo. Miren, después de que Moshe Rabbeinu, que es quien era directamente el que tenía el contacto con Akadosh Baruj Hu, nadie discutía nada, porque simplemente si había alguna duda, iban con Moisés y él aclaraba todo, porque era el mensajero directo del Creador. Pero una vez que él se apareció, empezó el pitbull. Llegó a ese grado que un sabio que se llamaba Joseph Caro, dijo, bueno, ¿y cómo voy a explicar yo todo esto a mi pueblo, a mis seguidores, para que no haya el pitbull? Porque cada quien defiende su punto de vista. Y precisamente hizo un libro que se llama La Mesa Puesta, en hebreo se llama, bueno, ahorita te digo, y este libro te dice cómo exactamente hay que proceder en todos y cada uno de los preceptos que Dios nos puso. Él escribió el libro que se llama el Shulchan Aruch, no me acordaba. El Shulchan Aruch es, ahí están todos los preceptos, cómo hacer desde el Netilat Yadayim, desde cuando te levantas hasta cuando te acuestas. Entonces, la manera cuando se acaba el pitbull es cuando te introduces a la Kabbalah. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa en los estudios bíblicos o estudios de los grandes estudiosos de la Torah en las distintas corrientes de las religiones? Que se hacen estudios que llevan a distintos caminos. Y bueno, para evitar el pitbull, precisamente lo que hace el Zohar es decodificar lo que está dentro de la Torah. Y ahí ya no hay manera de discutir, porque ahí se está aclarando. Se descubre la verdad. Entonces se acabó el pitbull. Por eso estamos, creo, no creo, estoy convencido de que estamos en el camino correcto. ¿Verdad? Así es. Gracias, Chava. Bueno. Yo lo creo, sí. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema. El siguiente, si no hay alguna otra pregunta, pasamos al tema de Rosh Hashanah. Y bueno, de momento vamos a dejar detenido aquí la grabación para continuar en la siguiente clase, porque pues ahora se acerca una fecha muy específica y de eso vamos a hablar. Pues muchas gracias. Búsquenos en el grupo de YouTube que se llama Aspirantes de Kabbalah, Aprendiz de Kabbalah y Tzadik. ¿Okay? Ni yo mismo me lo puedo aprender. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches.